Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestras queridas entrevistas de La Hora Contada. Hoy tenemos para ustedes la visita de Florencia Rodríguez Vázquez. Ella es investigadora del INCIUSA CONICET. Ahora vamos a decir que nos explique bien cuáles son todas las siglas. Además es docente de la Facultad de Filosofía y Letras en la Cátedra de Historia de la Economía Política, y es compiladora, escritora, autora de ese libro que ustedes ven allá atrás y el libro que también está ahí, que se ve con un agujero por el tema del cromo, se llama Estudios Regionales sobre las Industrias Argentinas. Como verán, el tema de hoy es la industria argentina. Así que orgullosamente presentamos esta entrevista. ¿Cómo está, Florencia? Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Muy contenta de poder estar en este espacio. Yo le decía a Florencia que con Roberto Rey, nuestro productor técnico que está siempre ahí detrás de la imagen y armando la imagen, somos fanáticos de la industria en Argentina. Nosotros somos hinchas, digamos, no fanáticos. No está bueno ser fanático de nada, pero somos hinchas de la industria argentina porque, bueno, consideramos la importancia que ha tenido en nuestra historia y que tiene en nuestra sociedad. Y por eso es que nos interesó y nos llamó tanto la atención esta publicación que fue, promocionada estos días, porque ustedes saben que el 2 de septiembre fue el Día de la Industria Argentina. Así que, bueno, a partir de ahí, acá estamos para hablar de todo eso con Florencia. Florencia, antes que entremos en el tema sobre el libro, digamos, ¿qué es así sintéticamente? Bueno, este libro en realidad surge como una idea de Marcelo Rugger. Él es un historiador especializado en la industria argentina, trabaja en la UBA y CONICET, y bueno, empezamos a pensar y a charlar acerca de la industria argentina, pero un poco justamente no solo una industria. ¿De qué se trata la industria argentina? Y bueno, una de las primeras conclusiones es que hay muchas manifestaciones productivas a lo largo de todo nuestro país. Tenemos un extenso territorio con diversidades ambientales, territoriales, y en ese derrotero hay múltiples manifestaciones que nos permiten ver que hay un rompecabezas. Y por eso el libro se llama Industrias Argentinas. Lo empezamos a diseñar allá en el verano post pandemia, y bueno, afortunadamente se sumaron investigadores y becarios de universidades nacionales públicas y del CONICET de todo el país. De todo el país, o sea, Exacto. es un libro colectivo. Exacto, es un libro colectivo. Marcelo y yo, este libro no lo podríamos haber hecho solo, por más que quisiéramos y tuviéramos toda la energía y todas las ganas. Necesitábamos de investigadores que conocieran, que estuvieran empapados de sus entornos locales y de sus realidades regionales más próximas, para poder sintetizar en estas casi 700 páginas de qué se trata estas industrias argentinas desde 1870 hasta el 2001. Casi 30 autores nos acompañan en esta proeza que, bueno, afortunadamente pudo ver la luz gracias a Lenguaje Claro Editor y Gabriela Tenner, que apostó y confió en este proyecto, y bueno, y acá está a disposición para todos. Se puede comprar a través del Lenguaje Claro Editor, ahora en una preventa que hay para obtener la versión impresa. Decíamos que esto que mencionabas, uno de los enormes aportes es esta visión federal y también de lugares y zonas que en el imaginario por ahí no aparecen tan ligadas a la industria, pero que ustedes hicieron ese trabajo de ir, bucear, me imagino, con toda esta gente para crear y dejar con registro de todo lo que ha pasado. Tal cual, hay sectores de las industrias en Argentina más dinámicos, quizás nucleados en Buenos Aires, en Santa Fe, pero en este libro tenemos aportes desde Jujuy a la Patagonia, que por ahí dice, bueno, ¿qué hay en la Patagonia? Y uno piensa extensas carreteras, exactos, o guanacos, como dijo hace poco una dirigente nuestra,
Pero bueno, a partir de ahora vemos, hay 2 capítulos dedicados a la Patagonia, uno que sería la Patagonia Norte, a cargo de Joaquín Perreni y Susana Bandieri, y después un capítulo dedicado a la Patagonia más austral, a cargo de Gonzalo Pérez Álvarez, donde podemos ver estos dinamismos industriales, las influencias de la inmigración, y cómo espacios que parecen homogéneos tienen sus particularidades. Entonces, ¿cuál es el resultado? Quizás ver, por ejemplo, cómo se desarrolla en la Patagonia Norte la industria frutícola, claro. En la Patagonia Austral hay otras manifestaciones industriales quizás más asociadas a los hidrocarburos, pero bueno, diversos elementos, bueno, Río Turbio también, otro sector de la economía. Recientemente, o bueno, ya más adelante, no recientemente, el ensamble de equipos electrónicos, entonces bueno, exacto, distintos dinamismos que nos permiten romper esa idea, claro. Bueno, en la Patagonia no pasa nada, bueno, vemos qué pasa. Y así con distintos, no voy a entrar minuciosamente a contar todos los capítulos, pero la idea fue esa, mostrar una foto que nos permita ver todos esos dinamismos y esas particularidades, cómo hay momentos de nuestro país donde ciertos sectores de las industrias se desarrollaron con mayor auge y bueno, y en otros momentos decayeron. Uh-huh. Florencia, sorprende mucho cuando uno se aproxima al estudio de ustedes y a ver lo que es la dinámica y el derrotero histórico de la industria argentina, que bueno, ahora vamos a hablar de los periodos, cómo surgió y demás, pero también los altibajos, ¿no? Donde se presenta, digamos, distintas situaciones, distintas coyunturas que a uno lo hacen por ahí pensar qué importante que es esto, ¿no? Es decir, qué tapado está también la discusión sobre esto. Me refiero, por ejemplo, que Aldo Ferrer tomaba una frase, no me acuerdo de qué político norteamericano, que llegaba a decir, sin industria no hay nación. Es decir, no hay nación, digamos, una cosa bastante fuerte. Entonces, desde esta mirada te quería preguntar, vos, ¿cómo ves a la industria argentina en el sentido de, bueno, primero si es un país industrializado, pero te lo digo en qué términos, en la comparación internacional, porque viste que para los parámetros internacionales económicos están los países industrializados y están los países semi-industrializados y están los países agrarios, si se quiere, o básicos, de economías primarias. Argentina hoy, después de todo lo que pasó y que vamos a verlo, ¿cómo lo definirían ustedes? Históricamente Argentina se puede caracterizar como un país de industrialización tardía, es decir que estamos, siempre un paso más atrás de lo que pasa, siempre un paso más atrás de lo que sucede en las grandes potencias, pero sin embargo no podemos dejar de mirar qué es lo que pasa, porque la economía global nos lleva a estar permanentemente interrelacionados con otros países. Pero bueno, en líneas generales, respondiendo a tu pregunta, somos un país que en cierta manera, no me gusta usar la palabra rezagado, pero vamos atrás de ese proceso industrializador. Exacto. Pero sin embargo no podemos echar por tierra todo lo hecho en términos industriales a lo largo de, al menos desde 1870 que tomamos el análisis del libro. Justamente tomamos a partir de este año porque tiene que ver con un elemento clave que permite trazar cierto panorama común, que es la llegada del ferrocarril, no solo porque introdujo mano de obra masiva, introdujo equipamientos, introdujo tecnologías y permitió formar mercados, claro, que es clave para, si yo voy a producir, industrializar, necesito que esos bienes poder comercializarlos, ya sea en el mercado interno o en el externo. Ahí justo, viste, decía, un país de industrialización tardía, pensaba que en 1870 en Manchester, en Inglaterra, había fábricas de hilados. Exacto. Y nosotros veníamos empezando con Exacto. las primeras industrias, ¿no? Ahí sí, como ese retraso.
Exacto, ese retraso que acá el desarrollo de la industria textil es posterior, sobre todo a partir de la década del 30. Claro. Si bien hay algunos indicios previos, el factor más potente o más dinámico es a partir de ese periodo. ¿Y por qué analizar estos sectores? Justamente porque te empezás a meter y podés ver cuál ha sido el rol del Estado, de las políticas públicas en estas distintas ramas, cuál es de los empresarios, cuál es de las corporaciones, la mano de obra que se emplea en la industria textil, en el hilado, ¿quiénes trabajaban? Las mujeres. Poder acceder a un empleo industrial podría quizás generar mejores condiciones salariales que trabajar en el sector agrario. Claro. Incluso de trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y esa etapa, viste, bueno, el libro yo les cuento, lo que hemos podido acceder, está periodizada. Y eso está re bueno. Se hace una primera periodización para ver dónde arrancó y cómo fue la desarrollo. Esa primera etapa, decíamos, ligada al modelo agroexportador, ligada a la entrada del ferrocarril y de alguna manera cambia por allá por la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué empieza a cambiar? Allí podemos tener un cierto corte, cierto cambio en la Primera Guerra Mundial, justamente porque a raíz de que se dejan, primero hay una economía, una crisis mundial, como que todo se paraliza por la guerra, pero a su vez hay algunos sectores ligados a las agroindustrias que despegan en cierta manera porque empiezan requieren de una serie de insumos que los tienen que elaborar localmente. Entonces fue un ciclo en cierto modo que logró imprimir mayor dinamismo a algunos sectores industriales. Por ejemplo, en el caso de la vitivinicultura, la elaboración de vino requiere ácido tartárico, alcohol vínico, una serie de insumos enológicos que eran importados. Bueno, en esos años se pensó, industriales y empresarios vitivinícolas, cómo elaborar localmente esos insumos a partir de la utilización o de los residuos de la uva. Terminado ese ciclo adverso o la coyuntura bélica, se volvió a importar. Eso quizás es la parte no tan buena de la historia, pero vemos en estos ciclos que vos además me decías bien, hay ciclos de auge, ciclos de caída. ¿Nos impactan en nuestra industria? Sí, porque somos un país que dependemos de la economía internacional. Afortunadamente no estamos aislados del mundo. Entonces, estos ciclos internacionales adversos generalmente nos afectan negativamente, pero tenemos por ahí algunos indicios que nos permiten ver estos intentos de empresarios locales y del sector estatal tratando de fortalecer el sector. Claro, porque ahí es como que el gran inflador, digamos, fue la sustitución de importaciones, que empieza por ahí. Eso sí, posterior, no, la sustitución de importaciones es después de la crisis del 30. Claro. No en la Primera Guerra Mundial. Ahí tendríamos un ciclo muy corto, pero incluso esto está marcado en el libro como una de las etapas claves para entenderla y comprender el dinamismo industrial. Después de la crisis del 30, que fue un shock para todo el mundo, cambian las reglas del juego, el Estado argentino también cambia las reglas del juego, empieza a intervenir en la economía, se crean instituciones como el Banco Central, el control de cambios, ahí sí se empieza a impulsar de manera sostenida la producción local, se impulsa el mercado interno, y hay políticas proteccionistas más fuertes de la industria, con todas sus cuestiones a favor y sus cuestiones en contra. Claro. Porque un proteccionismo a ultranza, y en cierta manera me aísla, y quizás hay un componente que yo necesito y lo tengo que importar, y además empiezo a tener problemas en la balanza de pagos. Por eso por ahí se habla de un proteccionismo pragmático. Exacto. Es decir, combinado con cierto liberalismo que para no romper y no aislarlos del mundo. Claro, que vaya buscando un equilibrio entre lo que yo voy a sustituir y puedo desarrollar y los insumos que necesito para que eso progrese. Antes que pasemos a esa etapa, que me
Me parece fascinante porque es como empieza a madurar la cosa, ¿no? Sobre todo también en términos de sociedad, ¿no? Porque ahí es donde aparecen los grandes conglomerados sociales que trabajan ahí, ¿no? Así el empleo industrial y todo eso. Pero antes que eso, en cuanto a las características del sector, en esa etapa previa, en esa primera etapa, hablan más de alimentos, bebidas, digamos, industrias que se denominan como básicas, que lo que sería después otros desarrollos más complejos, ¿verdad? Exacto, como te decía recién, al menos hasta la primera mitad del siglo XX, la matriz industrial tenía que ver justamente con elaborar alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Pensemos que era un país aluvional, esta Argentina aluvional, claro, inmigrantes, niños claro, que crecen, las familias grandes, y bueno, y se requiere bebidas como el vino, pero también ya en la década del 20, y esto es muy interesante porque la década del 20 por ahí aparece como media solapada, hay algunos trabajos que se detienen un poco más en este periodo en términos industriales, pero empezás a ver ya varios casos prototípicos de algunas empresas internacionales que se dedican ya en un primer momento vendían su producción aquí en Argentina porque era demandada por los inmigrantes, pero luego ya se empiezan a instalar acá. En la década del 20, por ejemplo, en San Juan se instala Cinzano, que era una de Italia, pero también se empiezan a elaborar otros productos, ya esto un poquito más adelante, la década del 30, como el extracto de tomate acá en Mendoza, que hablábamos recién en Alvear, a partir de una serie de acuerdos bilaterales. Que es el mayor proveedor de la Argentina en ese momento. Claro, Mendoza se convirtió en una de las principales productoras de tomate en fresco y procesadora y elaboradora de extracto de tomate de conservas. ¿Y para qué tanto tomate? Bueno, los italianos trajeron las pastas y esa idea o ese consumo gastronómico, había una demanda. Así como había demanda de aceite de oliva. Yo sabes que pensaba también que todo eso quedó, digamos, metido en la cultura popular, porque ahora todos hacemos salsa. Exacto, tal cual. Sí. Con la los casera, que con la también, familia. Claro, uno hace salsa casera con la familia, pero bueno, no deja de ser un riesgo, quizás elaborar, porque uno compra quizás a una producción familiar, bueno, pero no sabemos si tiene controles bromatológicos, si fue hecho con el suficiente cuidado, bueno, si se fabrica en una industria, tiene mayores controles bromatológicos, está estandarizado. Acá cuando se comienza a elaborar conservas, ya en la década del 30, una de las primeras cosas que hace el Estado provincial es establecer cómo debían ser las conservas, qué sustancias se podían agregar. Institucionalizarlo. Exacto. Con inspectores controlando, y bueno, ya aparece la crítica, bueno, pero ¿para qué tantos inspectores controlando? El Estado. Exacto. Claro. Pero bueno, alguien tiene que ver qué pasa, qué se le agrega al tomate, qué insumo, cuánta cantidad de agua. Y que no nos muramos. ¿Vos te acordás del caso del vino adulterado? Exacto, bueno, eso que fue gravísimo. Los controles Eso fue gravísimo. Y bueno, esos casos gravísimos, pero bueno, justifican la existencia de un organismo como el INB. Claro. El INB regula qué vino tomamos, qué insumos enológicos le podemos agregar. Entonces, es ese rol técnico aplicado en la elaboración y en el control. No es el Estado dedicado a diseñar un sistema impositivo. No, la fiscalización justamente tiene que ver muchas veces con el control de lo que consumamos es genuino y es saludable e higiénico para Está nosotros. bueno porque nos vamos acercando, viste, a estas ideas que hoy cunden de que el Estado no sirve, que hay que romper el Estado. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero a ver, cuestiones como muy interesantes. Llega el momento de la sustitución de importaciones y empieza también hace una conjunción, una articulación con un proyecto político que creía en esto, que es el peronismo. Le da como también digamos, me parece que lo enriquece mucho, no sé, vos me dirás con sus condiciones de empleo, ¿no? Para
para fortalecerlo, pero también empieza a mostrar límites el proyecto, o digamos el modelo de industrialización básica por sustitución de importaciones y demás. Y eso también se trasladan esos límites desde digamos, desde las contracciones y los problemas económicos que genera un modelo así. ¿Qué pasó y cómo lo resolvimos, digamos? Bueno, no sé si lo resolvimos. Mirá. Igual sí me parece aclarar algo. Durante las políticas peronistas impulsaron la industria como nunca antes, de eso no hay dudas. Pero no pensemos el modelo de sustitución e importaciones asociados al peronismo. El peronismo solamente, justamente claro. En el 35, claro. En un gobierno plenamente conservador, liberal desde lo económico, si se quiere, había muchísimos empresarios en el gobierno, se pensó estas políticas de impulsar las industrias, de vivir con lo nuestro. Había eslogans, hay un trabajo precioso de Noemí Girbal y Silvia Hospital que se llama justamente Vivir con lo nuestro, y empiezan a ellas desarrollan muy bien cómo todas estas industrias internas que se empiezan a fortalecer y a promover contaron a su vez con un impulso estatal para promocionarlo. Entonces que la gente del norte argentino consumiera frutas y vinos de Cuyo. Mirá qué interesante. Y se armara también otros mercados alternativos al gran mercado del litoral argentino. O sea, claro, todas las producciones van a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, las ciudades más pobladas. Bueno, se empiezan a discutir estas cuestiones. Entonces, bueno, eso remarcar por un lado. La sustitución de importaciones empieza mucho antes del peronismo. De hecho, durante el llamado estado de bienestar se consolidan muchas cosas que ya se venían discutiendo en la década del 30. Eso me parece clave. Después, de otro lado, sí que pasó con el peronismo, cambian también. A ver, estamos en un escenario de posguerra, de reconstrucción. ¿Otra vez? Exacto. Termina la Segunda Guerra Mundial. Claro. Hay que salir de ese escenario crítico para todo el mundo. Y bueno, y nuevamente ahí sí se impulsa el consumo, y hay una mayor distribución de las riquezas, si se quiere, en términos de mejoras salariales para los obreros. Empezamos a ver a las masas de obreros en las industrias, todo eso que ya se venía pensando se potenció. Y los obreros salen a trabajar, tienen mejores salarios, ¿y qué pasa? Empiezan a consumir. Claro. Entonces, quieren comprar la heladera. Exacto, querés un electrodoméstico, o te querés ir de vacaciones, que quizás nunca te habías ido de vacaciones, o tenés tu primer autito, la industria automotriz, los rastrojeros, esos autos que son emblemáticos de nuestra cotidianeidad, si quiere, bueno, ya no tanto en la actualidad, no es como ver un rastrojero hoy en día, pero sí tuvieron que ver con una decisión política tomada en esos años de impulsar con mayor fuerza ciertos sectores de la industria, que empieza a tener sus fallas. Bueno, y en el medio tenemos condicionantes políticos e institucionales, por eso insisto bastante en este tema de la institucionalidad, que hacen que ese proyecto peronista caiga. Hay una vuelta al agro, en volver a impulsar al agro, pero bueno. Con la llegada del 55, ahí se produce como un primer intento de volver más al agro. Sí, hay un primer intento, pero bueno, en el 55 tenés la Revolución Libertadora que corta de cuajo todos esos proyectos, pero bueno, ya después con... Frondizi cambia todo. Exacto, con Frondizi cambia todo, pero ahora lo he escuchado varias veces que se lo menciona, Frondizi, a raíz de esto del RIGI y su intento de que ingresen inversiones extranjeras para poder potenciar ciertos sectores de la industria más pesada, pero fíjate vos que entre el 58 y el 60 se crean estas instituciones claves para acompañar ese proceso de industrialización. El INTI, el INTA, CONICET, CONAI, CONEA, que son parecidas pero no son lo mismo. Una se dedica a las actividades espaciales y otra a la energía atómica. Entonces, una serie de instituciones
formadas con todos técnicos que iban a acompañar este proceso de industrialización pesada. Bien. Ya no es suficiente Claro. con producir alimentos y bebidas. Hay que empezar a... Industria baja, si se quiere, no sé cómo se llama, pero digo, electrodoméstico y demás, sino que ahora hay que empezar a trabajar más la matriz productiva industrial, el acero, los químicos y todo eso. Ojo, que elaborar alimentos y bebidas también son industrias. No, Por está ahí bien. tenemos, viste, una idea que, bueno, industria es Siam, Ditela, Techín y Hacienda. Por eso Bueno, digo. Elaborar alimentos y bebidas también es industria. Ujú. Ahora se va a una industria pesada que Pesada, también es ajá. a ver, ya hay cementeras en distintas partes del país, entonces Que era dueña Malita Fortabá de todas ya en esa época. no, La familia. Pero... No, sí, en parte sí, pero bueno, también tenés, en Mendoza ya en la década del 30 tenés 2 cementeras que dependían de empresas cordobesas, de la Minetti. Minetti, claro. Aún hoy una sigue funcionamiento. Cuando vamos a Villavicencio vemos una empresa que, bueno, data de la década del 30. Y necesitamos grandes infraestructuras. Ya está en discusión Niwil, todas estas grandes infraestructuras, en el sur de Argentina también. Y para esas grandes infraestructuras, ¿qué necesitamos? Acero. Entonces, ahí también vemos esto que decíamos al principio de la década de 1870-1880, un proyecto de país. Yo quiero lograr esto, tengo que impulsar acá. ¿Lo voy a lograr en un mes? ¿En un año? No. Claro, no. Seguramente requiera de gobiernos sucedáneos que asuman esa política. Pero tener en claro cuál es ese plan, cuál es el proyecto y cuáles son las etapas que necesita. Bueno, en este caso se impulsó la industria pesada porque era necesaria para que este derrotero industrial continuara en ascenso. Claro. Bueno, 1973, la crisis del petróleo nos afectó un montón y bueno, y sobre todo la dictadura. Ahí empieza un quiebre. Exacto. Antes que pasemos, porque esa también es una etapa muy interesante por lo del quiebre, ¿no? Me parece que hay dos cosas. La primera, que es muy interesante cuando ustedes hacen un seguimiento estadístico de la producción industrial y la capacidad de Argentina respecto a otros países de Latinoamérica, más concretamente los otros que México y Brasil. Exacto. ¿No? Y bueno, Argentina era primera durante muchísimos años, digamos. Ahí iría como, ¿no? Y una industria no tardía, sino iría adelante en Latinoamérica. Claro, o sea, en realidad la industrialización en Latinoamérica es tardía. Claro. Y siempre Argentina tuvo una posición privilegiada en ese lugar tardío, fue una de las primeras, uno siempre ocupó los primeros puestos. Eso está muy bien explicado en el primer capítulo del libro, que justamente nos proponemos una periodización, una explicación de este periodo en el largo plazo para poder ir viendo este desarrollo, si se quiere, este despegue industrial con sus idas y vueltas, y luego este final que bueno está a cargo de al menos en el libro de Marcelo Roger y Juan Odicio, y justamente se trata de ver eso, este lugar que tuvo, más allá de esto que se dice, bueno, Argentina fue un país agrario, agroexportador, pero sin embargo siempre estuvo esa pulsión industrializadora porque es necesaria para justamente elaborar insumos para el agro. Las maquinarias durante muchos tiempos fueron importadas, pero la metalmecánica empieza a tener un rol importante. Bueno, todos esos rubros motorizaron a la industria argentina y nos hicieron destacarnos respecto de nuestros países limítrofes, y no tan limítrofes como fue México. Sí, inclusive veía en 1950, por ejemplo, la diferencia con Brasil es abismal. Si lo duplicamos, lo triplicamos. Sí. Y también pensaba que eso socialmente, sociológicamente, uno lo puede pensar que es precisamente la actividad económica que sostuvo la creación, el fortalecimiento y la consolidación de la clase media más grande de Latinoamérica durante todo el siglo XX, que es la Argentina. Exacto. ¿No? Es decir, una clase media que, como vos decías, consume
un montón de cosas para los cuales las industrias fueron acompañando, ¿no? Exacto. Eso me parece que está buenísimo. Y bueno, lo otro, antes de pasar al tema del quiebre, la cuestión de la relación con el empleo y con la sociedad. Hay una cifra a mí que me impresionó, que no me acuerdo en qué año, el 74, había 1.200.000 operarios industriales en la Argentina sobre una población de 25 millones. Sí, es altísimo. O sea, es altísimo. Porque no solo pienso en lo que sería la felicidad del pueblo, el trabajo y demás, sino que pienso también en los procesos de formación que eso implica y de avance del conocimiento técnico y demás. ¿Cómo ustedes lo vieron, todo este fenómeno de imbricación con lo social, con el trabajo? Sí, eso está, no lo hemos profundizado. Ajá. En particular en el libro, pero sí podés ver a lo largo de la historiografía, no es algo que hayamos descubierto nosotros, un Estado que no solo se preocupa por generar condiciones industriales, sino acompañar este proceso, por ejemplo, a través de la creación de las escuelas técnicas, Claro. no solo de las facultades de ingeniería, que ya funcionaban al menos en Buenos Aires desde fines del siglo XIX, sino empezás a ver facultades, distintas universidades nacionales que empiezan a formar sus facultades de ingeniería, pero también las escuelas técnicas, para que ya los graduados pudieran salir con conocimientos bastante especializados para poder volcarse a trabajar en distintas industrias. Acá, por ejemplo, con la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939, uno de los primeros institutos que se crea es el Instituto del Petróleo. Mirá. Justamente dedicado a capacitar a jóvenes. Acá en Mendoza las ingenierías no fueron muy fuertes, porque sobre todo estaban en San Juan, funcionaban las ingenierías. Después Las carreras. Exacto, las carreras de ingeniería llegan a mediados del 40 o fines del 50, pero tenés estos institutos donde se formaba este personal capacitado. Claro. Los docentes de ese Instituto del Petróleo era todo personal de YPF, que daba clases, pero a su vez realizaba investigaciones específicas. Claro. Y allí formaban a los jóvenes para poder volcarse al mercado. Ahí, bueno, habíamos llegado al momento donde, bueno, Argentina realmente con un proyecto industrial, de industria pesada, creció muchísimo. Y bueno, está muy bueno lo que voy a decir, la crisis del 73 mundial, la crisis del petróleo, pero también te preguntaría para saber cuáles son los factores endógenos de lo que bien caracterizan ustedes en el 76, un quiebre de esta tendencia. Si iba hacia arriba, empieza hacia la baja. ¿Qué pasó? Bueno, el contexto institucional político fue clave, porque, toda esa estructura que más o menos funcionaba para adelante, para atrás, pero funcionaba, se rompe de un momento para el otro. Hay una apertura indiscriminada al mercado. Si yo tengo un mercado relativamente protegido, una industria relativamente protegida, y de pronto la abro al mundo, bueno, van a empezar a ingresar insumos importados que quizás sean más baratos, entonces eso afecta a la industria local. Entonces, si yo voy a abrir el mercado, tengo que ver de qué manera no se destruyen esas... Claro. Pequeñas, porque acá yo creo que el principal problema son las pequeñas y medianas empresas. Una característica del capitalismo en Latinoamérica ha estado dinamizado por pequeñas y medianas empresas. Hay trabajos de Marines Barbero, de Andrea Yuch, que analizan todo ese proceso y ves el rol de las pequeñas empresas. Entonces, si vos abrís el mercado, todo ese continuum de un montón de pequeñas y medianas empresas, lo que producen no puede ser competitivo, por ejemplo, con la producción china. Y bueno, me ingresan miles de mochilas a un precio mucho más barato. Yo tengo que salir el primer día de clase a comprar mochilas, ¿y cuál voy a comprar? Y la más barata, pues tengo que comprar 3 mochilas para todos los chicos. La ecuación no es muy difícil de comprender.
no le podemos pedir al consumidor compre lo más caro para proteger la industria nacional. Sí. Es muy ambicioso pedir sí. eso. ¿Te acordás vos eso que se mostraba hace unos años y todavía por ahí circula el famoso corto televisivo donde se sienta el tipo en una silla de la industria argentina y se rompe? Sí, exacto. Sí. Y que era como diciendo, no compres cosas argentinas porque son malas. Exacto. Eso exacto, es tremendo, digo, exacto. un proceso ideológico muy fuerte, ¿no? Que coincide con este fenómeno que vos decís de la apertura y el comienzo de un declive. Exacto. Y que quizás, no sé si tenía que ver tanto con la calidad de la producción, sino también con un tema económico. Claro. Cambian los términos del intercambio, los salarios también caen, entonces bueno, ¿yo qué voy a comprar? Y lo más barato, por supuesto, no lo de mejor calidad. Ojalá pudiera comprar lo de mejor calidad o lo que es más lindo, pero bueno, no puedo. Uh-huh. Con el mismo dinero que antes me rendía hasta el día 30, ahora me va a rendir hasta el día 20 y bueno, sí o sí tengo que ir a comprar lo más barato. Tremendo. La verdad que es muy característico. Y bueno, digamos, Brasil nos dio vuelta. Exacto. ¿No? Con el cinturón industrial de San Pablo, tan famoso, con una política sostenida de como vos decís, me parece que está bueno ese concepto, esa categoría, un proteccionismo inteligente, ¿no? Exacto. Que no sea cerrarnos, aislarnos, sino ir poder jugando con eso. Me parece que ahí es donde empieza la gran caída. Y más cerca del 2001, digamos, el menemismo también es muy particular porque produce también muchas transformaciones. Transformaciones que, a ver, no, al menos en este libro no hemos podido encontrar algunas transformaciones favorables para el sector industrial. O sea, lamentablemente varios de nosotros lo tenemos muy fresco, lo que pasó durante el menemismo en términos de desempleo, de cierre de pequeñas y medianas empresas, de apertura al capital internacional, de privatizaciones, de los recursos que hasta entonces habían sido administrados por el Estado. Recursos que son nuestros, porque tienen que ver con recursos minerales, generación de energía, prestación de servicios. En esos términos yo creo que fue bastante desfavorable para la economía y bueno, como te digo, lamentablemente para varios de nosotros están muy presentes eso. Uh-huh. No sé, a la luz de los resultados electorales no sé si están tan presentes esos resultados, pero bueno, sí fue una época adversa en términos económicos y productivos para buena parte de también, de por esta cuestión del dólar barato para importar, la apertura y demás. ¿Qué pasa con Mendoza? Vos has trabajado mucho sobre la cuestión de Mendoza y nosotros, si bien salimos y tenemos un montón de público por un montón de lugares del mundo, recién estábamos hablando con Roberto de eso, pero ahí las fotos que ustedes han estado viendo son parte de la ilustración donde hay mucho de industria mendocina. Como por ahí haciendo una mirada tuya sobre qué pasa con la industria de Mendoza y qué ha pasado, ¿no? Bueno, como sabemos, la principal industria nuestra durante al menos hasta la década del 40 fue la vitivinicultura. Uh-huh. ¿Y por qué digo fue? Sigue estando la vitivinicultura y no reniego y forma ya de nuestra identidad, parte de nuestra identidad cultural. El vino es la bebida nacional. Pero bueno, ya a partir de la década del 30 empezás a ver acoplándose a este proceso de producir lo nuestro, de vivir con lo nuestro, la emergencia de otros sectores, y esto que te mencionaba, la elaboración del tomate, el impulso a la fruticultura, porque se empieza a ver el modelo patagónico de impulso a la fruticultura. San Rafael había ciertas continuidades ambientales, claro. Se impulsa la fruticultura, pero se va al mercado interno y bueno, ese mercado estaba colapsado de frutas, porque no solo nosotros producíamos fruta, producía la Patagonia, producía el Delta en Buenos Aires, Entre Ríos. Entonces ante esa superproducción, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a industrializar. Y entonces tenemos
Ya en la década del 40, 50, importantes fábricas conserveras que se instalan en Mendoza, las sidreras en el Valle de Uco, y bueno, una serie de sectores que se van ampliando. Sigue presente esa matriz de la provincia elaboradora de alimentos y bebidas, pero ya empezás a ver, ya en la década del 20, y sobre todo a partir del 30, la llegada de YPF acá a Mendoza, a partir de un acuerdo que hacen durante los gobiernos conservadores con YPF, para poder explorar y poder explotar ya hidrocarburos acá en Mendoza. Eso es un trabajo que ha hecho en profundidad Enrique Timerman, otro colega de la Facultad de Filosofía y Letras, y empezás a ver en forma contundente cómo el apoyo del Estado. YPF es la primera empresa estatal dedicada a la explotación de hidrocarburos, y en particular del petróleo, que perdura hasta la actualidad, con un ciclo privado, pero bueno, sigue presente. Y ahí algo que se pudo ver es que hasta la llegada de YPF, al menos en Mendoza, la rama de hidrocarburos tenía un fuerte componente especulativo, porque venían inversores extranjeros, pedían permisos de cateo al Estado provincial, y había que ir a Malargüe cuando no había nada, había que ir a San Rafael, a Tupungato, el Estado no tenía dinero, venían inversores extranjeros, llegaban, exploraban, decían sí, puede ser acá, pero después se iban, entonces eso quedaba en la nada. Claro. Tuvo que llegar al Estado para decir, vamos a empezar a explotar petróleo, y uno de los principales pozos, el T22 en Tupungato, y a partir de entonces se empieza a decir, acá hay petróleo, hagamos una destilería, primero en donde hoy es el Club YPF, ahí funcionó una de las primeras destilerías, que les quedó chica, entonces hacia el 39 el polo aquel que es de los más grandes del país, ¿no? No sé si es el más grande, pero es uno de los al menos del oeste argentino, es bastante importante, que luego se muta o se amplía hacia un polo petroquímico, porque estas industrias pesadas que se empiezan a desarrollar durante el desarrollismo, requieren insumos químicos y demás. Muchos de esos insumos químicos son derivados del petróleo, entonces por eso se arma ese polo o complejo petroquímico que es de primera, es de tecnología de punta, ahí hay. Mirá. Realmente, yo creo que es un lujo para nuestra provincia. Y entonces empezás a ver eso, que no solo tenemos vitivinicultura, y que la vitivinicultura puede convivir armónicamente y en forma complementaria con otras industrias. Y con el correr del tiempo, el petróleo ha tenido más peso en términos de ingreso de generación de regalías y de recursos económicos para nuestra provincia. No en vano, cuando se hizo el Petrón, por algo se llamó Petrón, pues estaba calzado en las regalías petroleras. Y por el peso sobre todo significativo que tenía el petróleo y que tienen en nuestra provincia. Viste toda la cantinela de la matriz productiva que siempre se discute, los políticos que lo tiran así muy por arriba, qué sé yo, pero también es esto que vos estás diciendo, es decir, Mendoza puede ir y ha ido ampliando su matriz productiva, y en eso la industria tiene un rol fundamental. Y bajo esa línea de pensamiento te pregunto por Malargüe y te pregunto por la minería. Nosotros hicimos hace un tiempo una entrevista con Graciela de Fan, una geóloga de la Asociación de Geólogos, hablamos sobre minería y ella dijo un concepto muy interesante, que porque viste que se planteó esa dicotomía, que la industria de esto sabe mucho, no la dicotomía, no, es el agro o la minería, el agro o la industria, y ella decía, es absolutamente necio mirar las cosas así, porque lo que está demostrado en todo el mundo, que una minería obviamente responsable, cuidando el medio ambiente, es absolutamente complementaria a un proceso, ¿no?, industrial y de industrialización fuerte. ¿Vos qué pensás de la minería y qué pensás de la minería con respecto a la industria?
Mira, ¿qué te digo? A ver, podemos ver el caso sanjuanino, que es absolutamente cercano a nosotros, donde la minería desde la década del 90 en adelante llegó, penetró y ves barrios privados y ves camioneta y ves toda la riqueza Sí, que pone muy orgullosos a buena parte de los sanjuaninos, bien. pero no sé si a todos. Porque yo creo que un problema, a ver, yo también estoy en desacuerdo en estas antítesis Sí, sí, odiosas, sí. minería o Oh, claro. agro, no. Me parece que puede haber industrias complementarias, pero yo creo que acá en nuestras provincias, al menos San Juan, Mendoza, Catamarca, tenemos el problema de la escasez del agua. Entonces yo creo que es un tema que no se puede pasar Ajá. por alto. Porque yo estas discusiones también las hemos tenido con geólogos que dicen, no, ¿por qué estar en contra de la minería? No es estar en contra, a favor. Yo creo que también es tener en cuenta el valor estratégico que tiene el agua en nuestro contexto. Estamos en emergencia hídrica desde hace muchísimos años y lo seguiremos estando. De hecho, bueno, en estos meses se está discutiendo un nuevo código del Sí. agua que incluye todo el tema de la discusión de la minería. Entonces, vos me decís, si la minería, si la actividad minera que se va a desarrollar, más allá del bienestar económico que va a traer, que va a ser inmediato, no tengo duda, que va y justamente generar empleo en zonas postergadas, Ujú. pero ¿qué nos garantiza respecto del uso y del cuidado del agua? Del agua. En lugares a ver, la gente en la Valle está muy cerca de acá de la Sí, ciudad de Mendoza, no sí, estamos hablando de un lugar súper sí. distante, aún tiene problemas de Sí, acceso de al hecho, agua. ellos cuando nació Mendoza se empezaron a quedar sin agua porque se empezó a Exacto, tomar el río los Mendoza. oasis. Entonces, apostar a un proyecto minero que no sé hasta qué punto nos va a garantizar el cuidado, porque la minería demanda muchísima Agua, ajá. agua. Entonces, Mira, eso es a mí lo que me genera duda. A mí, Florencia está Rodríguez, bien, está bien. en función de lo que he leído, no es un tema que trabajemos en el libro. La minería tuvimos que poner un corte, entonces, Porque, bueno, los claro, temas mineros no los pudimos tratar en esta oportunidad, pero es un tema de muchísimo debate, pero yo creo que ahí entra en juego, bueno, ¿qué voy a tomar en cuenta? El beneficio económico o el desarrollo y el cuidado de un recurso que es absolutamente escaso en nuestra provincia y al menos en gran parte de la provincia, y bueno, y por los índices de nieve y el cambio climático y una serie de cuestiones que aún están en discusión, no parece que va a cambiar esta se viene situación de complicado, escasez de claro. agua. Exacto. Entonces, a mí me genera muchas dudas el tema Ujú. de la minería. Entiendo el rol de la gente que vive en Malargüe. Dentro de poco, incluso, no sé si ahora o en una semana, se discute todos los Sí. proyectos mineros. Sí. Eh, pero bueno, es un tema para debatir. Es pinchudo, dirían en el Exacto, barrio. exacto. Tema pinchudo. Tiene sus beneficios, eh, pero también tiene sus factores en contra, al menos en este caso. Y Sí. además, otra cuestión que me parece clave es ver, bueno, cuánto de regalías van a quedar para el Estado, porque las empresas mineras, por supuesto, hacen grandes inversiones, muchísimas inversiones, que quizá el Estado provincial o argentino no lo podrían hacer, pero bueno, vienen y se llevan un recurso que es propio. Y no bueno, renovable, aparte. exacto. ¿Qué Es pasó con complejo. la minería? Preguntémosle a Galeano y nos lo responden las venas En abiertas Potosí. de América Latina. Potosí. Sí. El costo hombre, digamos, fue millonario, en millones de vidas perdidas. Me Exacto, refiero. Y porque a ver, ¿por cuánto tiempo podemos explotar la Claro. minería? Ujú. 20, 30, 50, 100 años. ¿Y después qué pasa con esos pueblos? Bueno, está bueno, como decís, ponerle la lupa porque viene la cuestión y hay que estar atento. Florencia, llegamos a Milei. ¿Y por qué te lo pregunto? Así, no por una cuestión, sino porque a mí me parece que la cuestión de industria y el gobierno este nuevo, que lleva 9 meses, pero parece que llevará 5 años, ¿no?
trae toda una discusión, ¿no? Es decir, desde la baja de impuestos a la importación, desde la apertura de las importaciones, de esto de que por ahí se les dice frontalmente, Milei verbaliza que no va a haber incentivos, no fiscales ni nada para la industria. ¿Cómo lo has visto vos detrás de todos tus conocimientos y todo lo que has estudiado? A ver, yo no soy economista, lo aclaro. Quizás un economista te podría hacer un análisis más profundo con los datos de la coyuntura inmediata. En función de lo que nos muestra la historia, al menos nuestra historia argentina del último siglo, la falta de incentivos a la industria, no solo incentivos económicos, sino por ejemplo el desarrollo de la infraestructura necesaria, es grave y es crítico, porque si tenemos en la industria un fuerte generador de empleo, y si la industria nacional o local se va a ver cercenada por el ingreso de insumos o de bienes extranjeros, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Que no va a tener dónde trabajar. Se van a volcar masivamente al comercio, pero el comercio tiene capacidad para incorporar toda esa gente. Al Estado no, tampoco. Pero bueno, una característica de los países pobres es que gran parte de la población trabaja en el Estado, en oficios menores o por más que sea muy bajo el ingreso. No estoy hablando de los técnicos que trabajan en el Estado, sino quizás en los administrativos, y esta idea de, bueno, están todos en el Estado viviendo a costa de... Pero bueno, si yo no tengo un sector privado, una industria, un agro que genere oportunidades de empleo, bueno, de algún lado tengo que vivir. Y bueno, el Estado es el receptor muchas veces de las crisis de la industria, ¿no? En términos de empleo. En las zonas más pobres de Argentina, ¿dónde trabaja la gente? Y sí, te dicen, todos trabajan en el Estado. Y bueno, ¿pero por qué? Porque no tienen dónde trabajar. No hay otra oportunidad desde... Esta idea me parece magnificada del emprendedor que llega y bueno, se da cuenta que puede fabricar gorras rojas porque, listo, todos fabriquemos gorras rojas que nos vamos a llenar de dinero y vamos a salir adelante. Me parece que puede ser nociva. Quizás funcione en algunos casos. Le funcionó a Alperín, genial, pero ¿cuántos Alperín hay en nuestro país? Tal cual. Y aparte también eso... Galperín, no Alperín. Alperín es el historiador. Alperín Dongui, claro. No, pero viste eso de que cuando dicen, bueno, el que tiene una industria, una pequeña industria, y por la apertura de la economía se va a fundir, bueno, listo, cierra la fábrica y se pone una importadora. ¿Viste? Eso me parece pero un mecanismo ideológico muy falso, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Pero ¿cuánta gente se queda sin trabajo? Exacto, ¿cuánto empleo te genera una fábrica de zapatos? Sarcani, no sé, cualquiera. Directos e indirectos también. Exacto. ¿Y cuánto te genera un importador? Claro. El importador quizás de la computadora en su casa puede importar. Claro. Bueno, necesita el contador, el despachante de aduana, la gente especializada en comercio exterior, por supuesto. Pero ¿qué te genera más empleo? ¿Un importador o una fábrica? Y sabes que te agrego, además de los elabonamientos que vos mencionaste. Y además el conocimiento. Exacto. Porque la industria es fábrica de conocimientos, ¿no? Es decir, hay desarrollo en distintos niveles, además, desde el operario, que quizás pega, suela, volvemos al ejemplo del zapato, pero desde un operario hasta un ingeniero, hasta un administrador de empresa, porque si una industria o una empresa empieza a crecer, bueno, si yo tengo 3 empleados, los manejo yo, pero si ya tengo 50, si tengo 100, necesito un ingeniero que controle el proceso, un administrador de empresa, el contador, que me lleve los balances. Y y desarrollos también, decías cuando rompieron mucha industria, se rompió en el 76, y cuando ahora Milei está rompiendo la institucionalidad que hablamos, que vos nos contabas que en 1960 surgieron todos estos organismos y demás, 50, y hoy parece ser que una de las obsesiones de este hombre es de financiar el INTI, el INTA, el CONICET, y realmente
como que uno puede ver ahí también un ataque muy fuerte, ¿no? Exacto. Justamente leía un posteo de un colega de Córdoba, Mariano N. Correa, y él hablaba, dice, yo en los 90 viví, que estaba cursando su beca doctoral, postdoc, se tuvo que ir al extranjero, dice, pero tenía un apoyo de la comunidad en su conjunto acerca del conocimiento científico y lo importante que era para el país. En este momento no lo tengo. Decía, en este momento hay que salir a decir por qué el CONICET es importante, cuestiones que quizás parecieran verdades de perogrullo. También hay una autocrítica interna, decir, bueno, uno también tiene que salir a explicar qué hace, porque es cierto que uno está trabajando con fondos públicos. Mi sueldo se compone de impuestos de quizás de argentinos y argentinas y niños que en este momento quizás no tengan acceso a la educación pública. Entonces sí, mi obligación ética y moral es salir a explicar y decir qué hago. Pero también está esta contracara que vos decís del ataque despiadado a organismos que justamente funcionaban bastante bien, porque para ingresar tenés que concursar, para mantenerte tenés que concursar, somos evaluados periódicamente, entonces no había posibilidad del amigo, de que entré porque mi primo es. El mecanismo técnico de evaluación es permanente y la obligación de capacitarse. Y de hecho la información es pública, está presente en el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, tiene su página de internet, ahí uno pone el nombre de cualquier investigador y te dice sus estudios de grado, de posgrado, los artículos que tiene, los congresos donde ha ido, toda la actividad que hacemos es pública. Y también hay un reconocimiento internacional, digo, de distintos tipos, porque así, bueno, hablamos profesionales, científicos, investigadores que son demandados en el exterior, es decir, y no lo demandan porque son buenos ñoquis, diría Milei, ¿no? Es decir, al contrario. O canallas o castas. Los demandan porque son excelentes productores de riqueza, digamos. Entonces, me parece que ahí hay ignorancia, no sé, también hay como una adhesión a un modelo financiero del dinero. Sí, no sería tampoco el primer dirigente que inventa un enemigo. Ya ha habido varios ejemplos en nuestra historia argentina de inventar un enemigo y bueno, vayamos todos contra él. En este caso, el enemigo es el Estado. Lo cual es paradójico viniendo de una dirigencia que es la que justamente le da forma al Estado. Hay un libro muy lindo de Ernesto Bojolavsky y Germán Soprano que se llama Los rostros del Estado. Y justamente el Estado no es una entidad monolítica que allá está... No, lo hacemos cada uno de los profesionales y las dependencias que estamos ahí adentro. Bueno, en este momento el Estado... supuestamente es dirigido por una persona que lo critica, que lo cuestiona, y bueno, no sé cuál puede ser el resultado. No la ves bien, ¿no, Flor? No, pero bueno, toca resistir, como nos ha tocado resistir en otros momentos de la Argentina. Hay que volver a leer y releer a Sábato con su resistencia. Mirá. Y bueno, y atravesar este contexto. A ver, hay que resistir y vimos la marcha por la educación pública, que fue muchísima gente, fue absolutamente emotivo porque, bueno, salió mucha gente a defender y a cuidar lo nuestro. Y a defender me parece buenísimo esta idea de la institucionalización. Y lo hablábamos con el Juan y Gisper los otros días, el Estado es quizá nuestro mejor producto como sociedad. Con todas las cosas, como decía, que hay que corregir. Perfectibles. Pero es lo que mejor hemos hecho entre todos. Y entonces... Es que el Estado lo hacemos todos. Somos un Estado nacional. Y suena muy raro esto de lo odio, lo destruyo, lo peleo, lo que sé yo. Me parece que tiene una... no sé, es bizarro, es surrealismo puro. Y bueno, si resistimos va a pasar, qué sé yo. Me gusta tu idea. Florencia, muchísimas gracias. Y pregunta, ¿dónde consigue la gente el libro?
Por el momento es a través de la página de la editora, Lenguaje Claro Editora, lo ponen en Google y aparece, si no está en Facebook, en Instagram, y bueno, Gabriela Tenner es súper accesible y dispuesta a responder todas las consultas, así que bueno, por el momento se puede conseguir por ahí en la versión impresa, y bueno, dentro de unos meses ya también va a estar la versión en PDF que se puede obtener por el mismo medio. Y estaría buenísimo que el Estado también lo compre muchos y lo reparta a la sociedad, porque a las bibliotecas, qué sé yo. Bueno, ya hay algunos ejemplares. Es un material histórico. Sí, ya hay algunos ejemplares en la Biblioteca San Martín, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO también ya hemos donado algunos ejemplares, así que bueno, quienes estén muy ansiosos pueden ir leerlo. En la Biblioteca San Martín y la Universidad Nacional de Cuyo también son gratis, así que lo pueden acceder ahí. Socios de todas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me encantó el espacio. Bueno, nosotros nos despedimos con esta charla sobre este tema que prometemos seguirlo porque hay que seguirlo. Yo pienso, está el destino de mucha gente en el medio y el destino también de la riqueza y la producción de nuestro querido país argentino. Y sin industria no hay nación. Gracias, nos vemos en la próxima edición. Chau. Suscríbanse.